¿Tienes dolor lumbar y no sabes qué calzado elegir o cuál es el que te viene mejor o peor en cada momento? ¿O no sabes qué hacer o por qué se te está produciendo X dolor lumbar, por ejemplo, cuando te pones X calzado? Pues todo eso lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Que como siempre, recordaros, antes de ir con el vídeo, que abajo en la descripción tenéis el enlace a mi newsletter donde cada semana, cada jueves, vas a tener contenido que vas a poder aplicar en tu día a día, ya sea a nivel de recetas, ya sea a nivel mental, ya sea a nivel de ejercicios, vas a poder aplicar en tu día a día para empezar a poner solución a tu dolor lumbar. Así que sin más, vamos con el vídeo de hoy. En primer lugar, debemos de saber que sí, tu calzado puede estar afectando a la presencia de tu dolor lumbar, de forma directa o de forma indirecta. Es decir, puede estar afectando porque tú ya tienes una patología y tu calzado no te está ayudando a mejorar esa patología o a mejorar las respuestas que tu cuerpo está dando ante esa patología. Por ejemplo, si yo me pongo unos tacones y tengo una hiperlordosis más marcada, esos tacones me van a producir una hiperlordosis todavía más marcada. Entonces, no van a ser los más beneficiosos para mí, encima si tengo ese dolor. Por lo tanto, debo de tener en cuenta mi situación y cómo ese zapato, esa zapatilla o ese deporte me va a afectar a mí y a mi lumbar y qué necesito en cada momento y para qué estoy preparado en cada momento. Porque a lo mejor yo te puedo decir que X zapatilla es la mejor, pero si tú no estás preparada para, por ejemplo, o preparado para soportar más impacto, para tener una zapatilla más plana, más amplia, pues esto puede ser más contraproducente que beneficioso. Por lo tanto, como todo, debemos de seguir un progreso e ir progresando poco a poco. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado, me lo invento, a correr con unas zapatillas que tienen este drop, esta suela, tienen muchísima amortiguación, no pases de la noche a la mañana a correr con zapatillas sin ningún tipo de suela y sin ningún tipo de drop. Por lo tanto, oye, hay que seguir este progreso hasta conseguir X cosa. Y también hay que tener en cuenta si realmente ese es el objetivo, correr con eso, o realmente para correr a lo mejor sí que necesitas una zapatilla con cierta amortiguación y para otras actividades es para lo que necesitas la otra zapatilla. Bueno, pues esto es importante y también saber qué cambios produce en nuestro cuerpo cada tipo de zapatilla, que es lo que vamos a ver. En primer lugar, debemos de saber que zapatillas, por ejemplo, como los tacones, con mucho drop, con mucha amortiguación, muy estrechas o que nos lleven el pie más hacia pronación o a supinación, puede afectar tanto a nuestra postura como a nuestra forma de caminar. Y esto directa o indirectamente va a afectar de una manera u otra a nuestra pisada, a nuestras rodillas, a nuestra cadera y a nuestra zona lumbar. Por lo tanto, como vemos, va a estar relacionado o puede estar relacionado con la presencia de mayor o menor dolor. Por eso habrá zapatillas, por ejemplo, que cuando te las pongas y después de, por ejemplo, andar 5 kilómetros o después de ir y volver de por el pan, te produzcan cierto dolor o necesites o tengas más molestia. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Observarme y observar con qué calzados también tú estás más cómodo, porque eso también es importante. Cada persona somos un mundo y a cada persona nos va a beneficiar o no una cosa. Por lo tanto, estas zapatillas pueden afectar a nuestra postura y afectar a nuestra forma de caminar. Por otro lado, debemos de trabajar con cada zapatilla en los momentos que necesitamos y adecuarlo, como hemos dicho, a nosotros. Es decir, adecuarlo a la amortiguación que yo necesite en cada actividad y sobre todo también a la forma de nuestro pie. Normalmente lo más recomendable va a ser utilizar una zapatilla neutra y a partir de ahí tú empezar a trabajar sobre otros aspectos. Es decir, que no nos compremos una zapatilla más pronadora, más supinadora, sino más neutra y a partir de ahí empezar a trabajar sobre las descompensaciones que puedas tener, sobre la falta de pronación o supinación que puedas tener o cómo esté compensando tu cadera y tu pie. Porque normalmente los problemas de pronación y supinación vienen a raíz de la cadera. Esa cadera puede estar produciendo una falta de rotación interna, rotación externa y predisponen al pie a estar más en pronación, en supinación, más adelantado, más sobre el talón. Bueno, pues todo eso normalmente viene de la cadera. Si estamos trabajando la cadera y ese pie sigue estando en una posición mala,
pues ahí sí que nos vamos a centrar en ese trabajo del pie o en esa utilización de las plantillas, pero como digo, normalmente para empezar debemos de buscar una buena estabilidad, un buen soporte y que sean adecuados también a nuestro pie. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que no presionen demasiado nuestro pie. Por ejemplo, los tacones nos van a poner el pie así, las manoletinas nos pueden poner el pie así, zapatillas muy duras o botas muy duras también nos van a predisponer a tener el pie así y sobre todo tenerlo súper rígido, porque al final si yo piso con una bota, yo al final no tengo nada de movimiento, es como todo muy rígido, pues eso también va a afectar, que tengan cierta flexibilidad, cierta movilidad y que nos permitan que el pie esté un poco en su posición natural, que no esté encogido, sino que esté en una posición más natural, con unas hormas más anchas. Eso puede ser un primer paso muy importante. Tenga más o menos amortiguación, sobre todo vamos a centrarnos en esa parte, que sean neutras, que sean más o menos anchas y que tengan cierta flexibilidad. Y esto nos va a ayudar ya no solo a que el pie esté mejor, sino que nuestra zona lumbar también esté en una mejor posición. ¿Por qué? Porque si nosotros pisamos mal, vamos a compensar con el resto del cuerpo. Si yo piso, por ejemplo, con el pie más hacia afuera o con el pie más hacia adentro, pues eso puede afectar a mis rodillas que se metan hacia adentro, eso mi cadera la va a rotar y eso va a producir un cambio a nivel lumbar y por lo tanto puede predisponer a mayor dolor. Y por otro lado, debemos de diferenciar qué actividad estoy realizando. Por ejemplo, lo que decía antes, no va a ser lo mismo la zapatilla que a lo mejor utilice para ir a por el pan o que yo necesite para ir a por el pan, que para jugar al pádel, que para salir a correr. La idea siempre tiene que ser intentar, por ejemplo, cuando sean caminatas más largas, cuando sea andar por el pan, cuando esté por casa. En casa, pues casi siempre vamos a intentar estar descalzos para que ese pie se libere, para que ese pie esté expandido, para que trabaje toda la musculatura del pie. Y luego cuando salga, pues intentar trabajar con zapatillas pues más anchas, más planitas, con mucha mayor flexibilidad, que me permitan que el pie se abra, que trabaje, pues eso, para caminatas más cortitas. Luego ya cuando nos vamos a caminatas más largas y cuando vamos a correr, y sobre todo si no estás preparado para ello, unas zapatillas de correr o de trail van a ser más que suficientes. Vamos a intentar que tampoco tengan un drop, una amortiguación, un talón súper alto, sino que tengan por cierta amortiguación, que sigan siendo amplias y flexibles, pero que ya tengan cierta amortiguación, sobre todo, ya te digo, si no estás preparado para ello. Es decir, pues cierta amortiguación para que nos permita soportar pues el impacto con piedras, ese impacto continuado de la carrera. Oye, que posteriormente quieres progresar a una zapatilla más plana, perfecto, pero al primer lugar una zapatilla de correr neutra que tenga cierta amortiguación te va a ser más que suficiente. Y luego por otro lado para trabajar, oye, pues para trabajar depende qué trabajo. Si tu trabajo es un trabajo más físico, es un trabajo donde se te pueden caer cosas a los pies y si se te cae pues te quedes sin pie, pues normalmente vas a utilizar una bota, pero porque tu cuerpo lo necesita y tu piel lo necesita. Pero si es un trabajo más de oficina, pues puedes seguir utilizando esa zapatilla más bajita, esa zapatilla más plana, más amplia, pues como la que utilizábamos para salir a andar. Y por otro lado, en cuanto a qué tengo que utilizar para entrenar, pues aquí también va a depender un poco del tipo de entrenamiento. Si es un entrenamiento más de fuerza, puedo estar con esa zapatilla más amplia, más plana, más flexible, igual que cuando salíamos a por el pan o cuando íbamos a trabajar, puede ser esta zapatilla. Y si yo pues voy a un entrenamiento más que tenga más impactos, pues a lo mejor sí que un poquito más de drop o una zapatilla un poquito más dura me puede ayudar. Pues por ejemplo las Nike Metcon son una zapatilla que es amplia, que es ciertamente flexible, pero oye, también tiene esa parte de rigidez que necesito a lo mejor para hacer ciertos saltos. Y luego, pues por ejemplo, para jugar al pádel, pues aquí tengo diferentes opciones también dentro de lo que son las propias zapatillas de pádel, como pues otro tipo de zapatillas que nos pueden servir también para el pádel. Es decir, ver esas diferentes opciones, pero sobre todo intentando evitar tacones, sobre todo si son muy altos, tratando de evitar drops o amortiguaciones muy grandes y luego, por otro lado, zapatillas muy estrechas. Por lo tanto, ¿qué cosas debemos de tener en cuenta? Bueno, sobre todo, ir progresando a medida que tú vayas progresando, es decir, no pasar de una zapatilla con mucha suela, con mucho drop, a una zapatilla sin ningún tipo de drop, porque si no pueden empezar a aparecer lesiones ya no solo a nivel del pie, sino a nivel de, por ejemplo, cadera, rodilla y zona lumbar, es decir, puede ser peor el remedio que la enfermedad, así que hay que tener en cuenta esto. Luego, por otro lado, adecuarlo a las actividades
que vayas a realizar y a los momentos en los que te encuentres, pero siempre la idea tiene que ser ir a hormas anchas, es decir, que tu pie no esté encogido, sino que tu pie pues pueda estar expandido y ciertamente flexibles. Esos serían los dos puntos más importantes. A partir de ahí, pues ya ir jugando con los drops, con la amortiguación, en función de lo que tú necesites. Y oye, ¿qué tipo de zapatillas puedo utilizar? Pues por ejemplo, zapatillas más minimalistas, como puede ser Saguaro, Five Fingers, como puede ser también otro tipo de zapatillas que son más de vestir, pero que también tienen esta flexibilidad. Pues hay varios tipos que, si quieres saberlos, déjamelo en comentarios, me pondré en contacto contigo para decirte esas marcas que pueden ser interesantes, que son más pues de vestir, que pueden dar más el pego como más deportivas, pero que respetan estas partes que hemos comentado en el vídeo, estas partes de amplitud, de flexibilidad y de poco drop. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, que lo empieces a utilizar, que lo empieces a poner en práctica y que empieces sobre todo a ver esos cambios que puedes notar a través de esa mejora en tu pisada, a través de esa mejora en tus zapatillas y que vas a notar en la mejora de tu dolor y en la mejora de tu calidad de vida. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.